Araminto, Carlos Ríos Román, José Rosa, Guillermito, Manolo Duarte, familia Bozano Baglietto, Zeneida Bozano, Mirta Amarilla, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Eulogia, Felicita, Aurora, Doelia, Emilio, Atilio César, Arístides, Humberto, Regina, Nelson, Adrián, Rubén Ramírez, Margarita, Amado. Queridos hermanos, estamos transmitiendo Ñande Yarañe desde la parroquia San José Obrero. Estamos celebrando el 23º domingo del tiempo ordinario. Hoy, en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, estamos en este mes de septiembre que le dedicamos también a San Miguel Arcángel. También pedimos por María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones especialmente de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Hoy rezamos por Odilon Sánchez, que es también colaborador, padrino, también por Rosita, por Rosy, que está aquí en medio de nosotros también, agradece su cumpleaños. Por la salud física y espiritual de Osvalda, Teresa, Flores y familia, Josefina, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Fruto, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de María Luisa, Cristian, Megan, Mirta, Amada, Silvia, Pablo, Víctor, y por nuestros hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio, Eloy Martínez. Por todas estas intenciones rezamos hoy en esta Eucaristía. Y por también aquellas intenciones que cada uno trae dentro de su corazón. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a esta celebración del domingo, el Día del Señor. Hoy el Evangelio nos confronta con una exigencia radical. Seguir a Jesús no es una opción cómoda,
sino un camino de entrega total. No se puede servir a dos señores. O vivimos para Cristo o vivimos para nosotros. O construimos sobre la roca o sobre la arena. Este domingo, la palabra de Dios nos invita a evaluar el costo de ser discípulos. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que, en medio de las distracciones del mundo, sepamos escuchar el llamado profundo de Dios. Sígueme. Entramos en la casa del Señor no para quedarnos como estábamos, sino para ser transformados, dispuestos a dejarnos instruir por Jesús. Comencemos esta celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante y todos juntos, alegres, cantamos acompañando al coro. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía, como decíamos recién, 23º domingo. Son 34 domingos que tenemos, o sea que nos falta 11 domingos todavía, ¿verdad? En este camino de santidad. Y hablando de santidad, hace pocas horas en el Vaticano, en Roma, el Papa estaba santificando a dos jóvenes de 15 años, la edad de ustedes, queridos jóvenes, pero ellos ya son santos, así es que fuerza. Dos jóvenes, Pier Frassati y Carlo Acutis. Entonces pedimos ya ahora, podemos pedir por intercesión, rezar verdaderamente por nuestra juventud, para ver si se comprometen un poco más, ¿verdad? Que no ahora termine la confirmación y si te evito, no me acuerdo. Sino que hagamos un camino verdadero, es lo que pedimos a Dios por intercesión de estos santos nuevos que tenemos en la iglesia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor es lámpara para nuestros pasos. Dispongámonos, mente, voluntad y corazón, para escuchar su voz y caminar tras sus huellas. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente, con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero, ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habrá conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles: vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas, y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío. Y Jesús, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar. Y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000 hombres? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Buen domingo a todos y bienvenidos a esta Eucaristía. Fíjense, la palabra de Dios, como siempre, nos va exigiendo cada vez más, ¿verdad? Hoy nos está hablando de la renuncia, pero de la renuncia en el sentido de todo lo que es superficial. Yo suelo decir: ¿de dónde hay pique? Y allí va para estar el pescadito, porque esto no sabe más ni el guaraní. Pique, ¿qué es el pique? ¿Qué es el pique? ¿Viste? No sabe. Pique es el pescadito que está ahí a la orilla del arroyo o en los ríos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ser, vamos a decirle así, pescados grandes que están ahí, surubí, que es tan querido por nosotros, el dorado, lo que sea, incluso el dorado que va contracorriente, ¿verdad? Bueno, en fin, pero en el sentido de no ser superficiales, no quedarnos al borde en la vida cristiana, sino que tomar una decisión y decir verdaderamente como estos santos. Miren, estos dos jóvenes a los 15 años, ¿verdad? Que pucha, yo ya tengo 60 casi y no sé. Sí, estoy en el camino verdaderamente de santidad y nosotros cada uno tenemos que preguntarnos. Y este joven, sobre todo Carlo Acutis, que es un poco el que más se le conoce, en Italia se le conoce mucho también a Pier Frassati, este joven. Y bueno, 33 años tenía que tener ahora Carlo Acutis, imagínense, 33 años, ahora tenía que tener. ¿Quién tiene aquí 30, 33 años? ¿Quién tiene entre ustedes? Bueno, yo ya soy santa, todavía no, ¿viste? Bueno, se dan cuenta, cada uno de nosotros entonces tiene que pensar en esto. Pero para eso viene el Señor y nos dice tomar la cruz.
Y aquí nos dice, y hoy es muy exigente, no es que de ahora no le vamos a amar más a papá, a mamá, a nuestra esposa. Algunos hoy no de tener que amarlo a tu esposa y listo, viste, Dios lo te dice y de alguno. No tiene nada que ver, ¿verdad? Sino que lo que quiere decir aquí es la radicalidad, porque después termina diciendo, ¿verdad? El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y además dice, no carga con su cruz. Mi cruz, Jesús no dice carga mi cruz, sino que cada uno tiene que cargar su propia cruz, porque la cruz significa nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros errores. Y cargar la cruz quiere decir darse cuenta y llevar a cuesta y decir, bueno, va la hipogía en Guaraina y tengo que procurar ir quitando todo lo que es negativo de mi vida y mirar hacia este camino de santidad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos santos. Yo siempre les repito y espero que le entre eso en la cabecita, porque a mí me encanta, porque me hace una síntesis de la vida, eso de Ireneo de Lyon, ¿verdad? Porque la gloria de Dios, es decir, nuestra santidad, nuestra felicidad, la felicidad del hombre, la felicidad del Paraguay, la felicidad de tu familia, la felicidad de nuestra iglesia, la felicidad de nuestros padres, en fin, nuestra propia felicidad, decía San Ireneo de Lyon con esta frase, ¿verdad? La gloria de Dios es ¿qué cosa? El hombre viviente, es decir, el hombre santo, el hombre que procura hacer bien las cosas, aún en medio de las adversidades, y por eso nos habla de la cruz, ¿verdad? Y bueno, y cada uno tiene su cruz, cada uno sabe, ¿verdad? Y cada uno se empeña. Seguramente que no vamos a cambiar todo este mundo, nosotros no somos los Mesías, pero sin embargo somos los alter Christi, imitadores, procuramos. Con lo poco o con lo mucho que Dios nos dio como cualidades tenemos que procurar, y hay que empeñarse, pero eso hay que meterse en la cabecita. Y por eso esta primera lectura nos hablaba justamente de la sabiduría. La sabiduría. Dice que nosotros, el hombre, dice, ¿puede acaso conocer todos los designios de Dios o hacerse una idea de lo que Dios quiere? Es una pregunta retórica, la respuesta es no. Dios sorprende, Dios sorprende. Justamente ayer estábamos celebrando 50 años, ustedes, muchos de ustedes le conocen al padre José Zanardini, 50 años de vida sacerdotal, mucho tiempo en Paraguay, 47 años. Cuando tenía 3 años de sacerdocio dejó todo allá en Milán. Él tiene ingeniero civil, ingeniero no sé de química, ingeniero de cuantas cosas, o sea, títulos en mi espacio, antropólogo, todo lo que sea. Y vino aquí en medio de nosotros y se metió a trabajar. Y ayer hablaba, ¿verdad? Y contaba un poco su experiencia cuando se fue al Chaco, ¿verdad? Y cuando entró. Y ahí aprendí la vida. Ahí aprendí, dice, a amar la vida. Allá ya con elucubraciones, dice, teológicas, de universidades, de bibliotecas, enseñando la teoría, cómo tenemos que vivir. Vine aquí y los indígenas me enseñaron a vivir. Interesante, ¿verdad? Y bueno, todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. No busquemos las cosas superficiales. Año y coñan de la piqui. ¿Ya sabes lo que es el piqui? ¿Qué era el piqui? Bueno, muy bien. Entonces el miércoles te había preguntado a ver si te acuerdas. Bueno, fíjense que esto es demasiado importante, queridos hermanos, porque la sabiduría que el Señor aquí nos está dando es justamente de comenzar a hurgar, buscar, entender, pero desde la sencillez, No hace falta ir a grandes universidades, que también, sí, está bien si es que uno quiere decir para tener buena formación, pero me refiero a grandes universidades para ser honesto, por ejemplo, para ser buenos, para ser personas que se dedican al prójimo, se dedican a que este país esté mejor verdaderamente. Grandes que están en nuestros gobiernos, que se fueron por Estados Unidos, Europa, pero pido o aprendí que se va o monda por una vez, pero no puede ser, pues, no puede ser. Si vos tenés y Dios te dio esa posibilidad verdaderamente de formarte bien y de entender el camino de Dios y cuál es el camino, porque te dio posibilidades y oportunidades en realidad, oportunidades.
Porque yo sé que hay muchísimos otros jóvenes que son, vamos a decirle así, nosotros le decimos inteligentes, le decimos nosotros, ¿verdad? Que podrían también ir a grandes centros universitarios a formarse, y tal vez eso, por su formación de honestidad, harían mucho mejor su trabajo en medio de su comunidad. Que mucha gente que tienen grandes oportunidades porque Dios le dio, no sé cómo, ¿verdad? Porque uno de los santos, San Beda, decía siempre, nunca le preguntes al rico cuál fue y cómo comenzó con su primera fortuna, dice. San Beda ya debemos calcular y para ver nuestra honestidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer este camino de Dios? Entonces, por eso, ¿cuál es, verdad, el designio de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y continúa. Nos cuesta, dice a nosotros, conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo vamos descubriendo con esfuerzo. Y por eso que no podemos dejarnos vencer por nada, sino que tenemos que hacer este esfuerzo. Tenemos que luchar hasta alcanzar lo que el Señor nos va regalando. Y así dice, en la medida en que nosotros con esta sabiduría, el aranducatú, le decimos nosotros, ¿verdad? Que recibimos nuestra familia, nuestros abuelos, la honestidad, el amor, el cariño, el trabajo verdadero y el amor al prójimo para hacer crecer nuestra propia familia, solamente lo aprendemos, dice, aprendieron así los hombres que han escuchado la sabiduría de Dios, los que tienen la sabiduría de Dios. Bueno, uno algunas veces puede hasta desanimarse, ¿verdad? Y puede decir, bueno, ¿cómo, Señor, puedo hacer este camino? Pero ya estos santos, decíamos, nos invitan y nos enseñan, porque con una sencillez de corazón estos jóvenes así llegan a la santidad. Y entonces el Salmo nos ayudaba a reflexionar, Señor, tú has sido nuestro refugio. Yo hasta pondría en presente, ¿verdad?, para que nosotros entendamos mejor. Señor, tú eres nuestro refugio. Volver a los principios y a los valores del Evangelio. Volver a los principios y a los valores de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Conocer, saber, entender. En la medida en que entendemos, ¿verdad?, entonces podemos hacer ese camino. Y es interesante la segunda lectura. Aquí hay tres grandes personajes. Pablo, evidentemente, en la Meruá, ¿verdad? Aquí aparecen otros dos, un poco secundarios, pero que se vuelven muy importantes. Esta es una carta cortita que escribe Pablo. Está preso y ahí le conoce a este Onésimo. Onésimo era un esclavo de este que se llama Filemón. O fallara, o ya algo iba ahí a Filemón, Onésimo, a su patrón Filemón. Y le mandó a la cárcel, ojo, cárcel. Y ahí Pablo también, cuando se fue, dice, por causa del Evangelio, él dice bien, estoy aquí prisionero a causa del Evangelio. Y entonces le escribe esta carta a Filemón, recomendándole a este preso, Onésimo, con quien Pablo había sido, ya se había encontrado, a convertirme a su era. Pablo no pierde tiempo, le predica el Evangelio y le cambia la vida a este esclavo. Posiblemente o le robó, o fue no sé qué cosa el esclavo ahí con Filemón, no dice, no nos cuenta, conjeturaciones podemos decir todo lo que queramos, pero nadie sabe nada porque no está escrito. Eva lo llevó a abuela Filemón, lo que sigue es, ojo, cárcel por culpa de una deshonestidad. Y encontrándose con Pablo, ahí se convierte al cristianismo, a la buena noticia. Como le está diciendo Pablo, que no pierde tiempo. Y ahora dice, tal vez se apartó de ti por un instante, le dice, a fin de que ahora, Filemón, lo recuperes para siempre. Queridos hermanos, esta frase para nosotros tiene que ser una frase lapidaria. Por ahí puede ser que nosotros también nos apartamos un poco de Dios por A o por B motivo, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestra incapacidad, ¿verdad?, de nuestras limitaciones, de no entender bien o dejarnos llevar por nuestras debilidades, ¿verdad?, de nuestra humanidad, de nuestro Adamá. Y entonces, ahora Pablo nos hace entender, tal vez se apartó de ti por un instante. Ojalá que hoy, entendiendo bien esta palabra, nosotros podamos decir, bueno, Señor, yo me aparté de ti por un instante.
Yo estuve celebrando una Eucaristía allá en una capilla y también se hizo el bautismo. 5 niños que estaban aquí, uno luego que ya tenía 12 años por ahí, que se bautizaba recién, ¿verdad? Pero yo leía esto y decía, bueno, porque veía muchas caras nuevas, y mi gente nunca los veía famosos, bautismo, casamiento, o le ve a esa gente que nunca ni aparece, o si no, o manoya ve ahí, ojo bebé, ojo, la gente para ahí las hace guau bebé, ¿verdad? Bueno, no digo guau, no puedo juzgar, ¿verdad? Puede ser que esté llorando en serio, ¿verdad? Pero muchas veces miramos y nos hemos apartado verdaderamente de Dios. Entonces yo les decía, ojalá ahora que ustedes vienen aquí y que estamos haciendo este bautismo, entiendan, a mí me parece que anillo al dedo el Señor le estaba hablando. ¿Por qué? Porque ahora dice, a pesar de que se ha apartado de ti por un instante, ahora lo recuperes para siempre. Ojalá que el Señor nos pueda recuperar a nosotros para siempre, que haya una verdadera conversión, que nos toque verdaderamente el corazón. Yo algunas veces me pregunto, y eso digo, luego también así repito en la televisión y le digo, ¿será que yo no soy claro en las cosas que dice la palabra de Dios? ¿Será que hablo muy en el aire y no soy concreto? Upearela a la gente o hindú, upeapere, o hasa, o pecha, doy que se bala. Parece que no entendemos y no sé si verdaderamente el Señor nos recupera para siempre. Cuando entendemos y nos damos cuenta que estamos apartados de Dios, no estamos caminando y no estamos haciendo la vida cristiana en forma auténtica, ¿verdad? Que no es simplemente también celebrar la misa o confesarse, ¿verdad? Esos son básicos y elementales. Eso es como comer, desayunar y cenar y dormir. Eso es lo básico, eso es lo mínimo que podemos hacer. Sino que lo que tenemos que hacer es esa conciencia, ¿verdad?, de santidad, de honestidad, entonces. Esa conciencia que nos hace entender lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, esto nos da entusiasmo, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que podemos cambiar había sido. Y como ya dijimos al comienzo, el tomar la cruz, esto del Evangelio, aquí hay algún elemento importante, porque Jesús, después de presentarnos esta situación del seguimiento, el que no carga con su cruz y no me sigue no puede ser mi discípulo, hace 2 preguntas importantes. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene el dinero necesario para terminarla? Va y se vea. Quiere decir, queridos hermanos, en nuestro dulce idioma, hay que calcular, pero no para edificar, no sé, tu negocio, lo que sea. Eso es importante, ¿no? Y los que están y los que son aquí empresarios, lo que saben, peguapú, da y cuatro veces a la semana, yo ese gerente que pega que mostrame que ave saldo rojo, ave o imponaina, ave sayetre, ave vende taina, ave peamos. ¿Sí o no? Sí, bellente más hacer, porque esa ya es pregunta retórica nomás lo que estoy haciendo. Porque esa es la realidad, ¿verdad? Nuestros negocios y así hacemos. Pero ahora el Señor nos dice en tu propia vida, puede calcular si estamos haciendo ese camino de santidad en la familia, con los hijos, en nuestros encuentros, cómo andamos, ¿verdad? Eso es importante, primera cosa. Y lo segundo más lindo todavía, queridos hermanos, miren, esto es, vamos a decir así, tener la capacidad de organización en nuestro camino de santidad. Y lo segundo, la segunda pregunta dice, ¿y qué rey? Cuando sale en campaña contra otro, primero no se sienta a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al contrario, al enemigo que viene con 20.000 hombres. Vaya cosa dice, queridos hermanos. Además de sentarse, mirar, entender, saber lo que está sucediendo. Prudencia, porque después dice, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. Hay que ser prudentes, no hay que lanzarse nomás. Ahora el viernes tuvimos feriado nacional, eso es mucha imprudencia.
Pues se ve demasiado bien que eso es pantalla, la pueblo donde hay que pegar, que amó a crítica. Y eso es lo de los romanos cuando hacían los grandes emperadores, dictadores, ¿verdad? ¿Qué decían? Pan y circo, pan y fútbol, pelota pequeña. Habiendo tantos otros problemas en el país, yo diría feriado nacional para que todo eso que trabajan en los ministerios salgan. Para ellos feriado yo le decreto, pero para salir a caminar por las calles y mirar la realidad, los baches que hay y las situaciones que existen, y la bachecuela, para mirar verdaderamente cómo estamos, ¿verdad? Mucha gente que necesita. Esos que viven del día a día, él la opone para llegar a la feriado nacional. A los patrones también, que le tiene que pagar el doble, porque le tiene que pagar como domingo. No sé, aquí los patrones que están aquí, no sé si pagar para el doble. Ya aquí no me respondan. Pregunta retórica. Que me responder esta. Y así sucesivamente. Bueno, claro, para el que está bien tranquilo, el que va en helicóptero a su casa y tiene su millonada, etcétera, etcétera, su banco, que pega que amor, todo tranquilo. Ya, yo pues viola un día a mí. Hasta puede hacer 3, 4, 5 y 6 meses también de feriado. Total, ahí ponamos. Entonces esto es muy importante, la prudencia. Por el contrario, mientras el otro está lejos todavía, envía una embajada para negociar, saber. Vamos a ver cómo podemos verdaderamente solucionar esta cuestión. No estamos en paz, estamos en guerra, estamos en situaciones difíciles. Vamos a pensar y vamos a concordar la paz, a ver cómo podemos llevar juntos una situación, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, hoy, 23º domingo, la palabra del Señor. Estamos 23 recién. Cuando llegamos al 34 quiero ver cómo el Señor nos tendrá ya, ¿verdad? Así es que vamos a pedir por intercesión también de estos santos, Pierre Frassati y Carlo Acutis, que nos ayuden, sobre todo aquí para estos nuestros jóvenes también, que podamos transmitirles siempre la verdad, la honestidad, el amor y el compromiso también con la comunidad y la familia. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de... que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado. Poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Dios de misericordia, escúchanos. Misericordia, Escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que no se canse de pedir la sabiduría divina para discernir correctamente los signos de los tiempos, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. En este mes de la Biblia, oremos por nuestro hermoso país para que, con el esfuerzo de todos, seamos cada vez más solidarios y vivamos en paz, armonía y progreso. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los privados de libertad, para que encuentren en sus familiares y amigos la fortaleza para asumir este momento de dificultad sin perder la fe y la esperanza. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos fieles al seguimiento del Señor y nos comportemos como auténticos cristianos con las obras dignas de nuestra fe. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Ofrezcámonos ahora como ofrenda agradable a Dios, dispuestos a seguirle siempre
y presentémosle el pan y el vino para que Él lo transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía. Ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado. Por eso nosotros, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral, en fin, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que bendigas especialmente a estos colaboradores nuestros de Ñan de Yarañé. También especialmente rezamos por Odilón, que hoy cumple años, también por Rosita, que agradece también un año más de vida. Te pedimos y rezamos por nuestros hermanos, que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Pidamos por intercesión de Carlo, Acutis y Pierre. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Muy bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La sabiduría verdadera viene de Dios. Acerquémonos a compartir su cuerpo y su sangre. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas
Avisos parroquiales. Invitamos a la peregrinación que se realizará en el marco del año jubilar 2025 el día 13 de septiembre, celebrando el jubileo de los jóvenes. Saldremos del templo hacia la capilla de las Carmelitas a las 8 horas. La Santa Misa será celebrada a las 9 horas por el presbítero Silvio Suárez. Recibimos ese día una gracia especial, la indulgencia plenaria, que borra las penas del pecado ya perdonado. Para obtener se necesita confesión, comunión, obra de misericordia, orar por el Papa, cruzar la puerta santa. Las personas que tengan dificultad para ir caminando podrán sumarse al grupo en las cercanías del monasterio y cruzar juntos la puerta santa. Solicitamos la donación de artículos no perecederos y de higiene personal para entregar a las hermanas carmelitas. Recepción en Secretaría Parroquial de 11 a 19 horas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nosotros en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectarnos con Dios, reflexionar sobre su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. Deposita todas tus preocupaciones en el Señor, quien verdaderamente se ocupa de ti. Contactar en secretaría en horarios disponibles para la adoración. Vamos a llamar aquí a los cumpleañeros, a ver un poco. Rosa está por ahí. Me dijeron que está Alejandra también. ¿Qué es Alejandra? Tu nieta me dijiste. ¿Dónde está Alejandra? Vení aquí. Bueno, después está Tessy también, ¿eh? ¿Dónde está Tessy? ¿Y dónde está? Venga aquí las cumpleañeras. Dale, fuerza. Ya está también. Fuerte aplauso para ella entonces. ¿Vos también? Vení ya. Ya vos. Bien votado, ¿viste? ¿Y vos cuántos años tenés? 16, y todavía no sos santo, ¿eh? Y a los 15 ya ese frasati, ese ya. Bueno, vamos a darle una bendición especial. Inclinen su cabeza. Vamos a pedir entonces por estos jóvenes para que reciban la gracia del Señor y especialmente se sientan también fortalecidos en su camino de fe. Y por intercesión de estos nuevos santos de nuestra iglesia, Carlos y Pierre, reciban la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, dense la vuelta y le vamos a cantar que lo cumpla feliz, con entusiasmo y a ver si son santos un poco. O parece que son la más joven, ¿verdad o no? Sí, yo pensé que era 18. Bueno, yo 16, ¿vos? ¿Cuántos años? 12, ¿yo? 16 también. Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte el aplauso para ellos. Bueno, felicidades. Muy bien, listo. Vayan nomás a sus lugares. Y así entonces vamos a concluir nuestra Eucaristía agradeciendo a Dios este hermoso domingo. Nos ponemos de pie. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado,
que merezcamos participar siempre de su vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que tengan un hermoso domingo. Bendiciones. Igualmente.